Ok, retomando entonces la clase, luego de la desconexión de Zoom, continuamos entonces con el tema. Creo que habíamos quedado en esta lámina donde estábamos familiarizándonos con el teorema de los ejes paralelos. Bien, ya habíamos planteado la definición operacional de que la inercia, el momento de inercia, este este factor acá, el momento de inercia de un área A con respecto a un eje cualquiera doble A va a ser igual a la inercia de esa misma área, pero con respecto a un eje centroidal. Es decir, un eje que pase por el centroide del área y ese eje lo hemos denotado acá en este enunciado como W, ajá, más el producto de multiplicar el área por la distancia al cuadrado que separa a estos dos ejes que se supone son paralelos. Bueno, eso es el teorema de ejes paralelos. De esta forma se puede calcular la inercia con respecto al eje doble A. Bien. eh, También se cumplía la fórmula de radio de giro. El radio de giro con respecto a un eje cualquiera doble A es igual al radio de giro con respecto a un eje centroidal más la distancia al cuadrado que separa los dos ejes. El doble A donde yo necesito hacer el cálculo y el centroidal W. Ok, para el caso del momento polar de inercia también se cumple este teorema de los ejes paralelos. Tenemos allí el momento polar de inercia va a ser igual al momento polar de inercia con respecto al centroide más el área por la distancia al cuadrado que separa los dos. Y igualmente se cumple la ecuación de radio de giro. Bien, eso que estamos visualizando es una tabla de momentos de inercia. Esta tabla que yo ubiqué tiene 6 filas, es muy larga. Entonces, para que pudiera visualizarse las fórmulas bien en esta lámina, tuve que picarla en dos. Entonces, estoy mostrando en esta lámina 3 filas. Las primeras 3 filas tiene 3 figuras básicas, 3 figuras planas básicas. La del rectángulo, la del triángulo y la del círculo. Bien, en esta tabla lo que estamos observando entonces son las figuras. Es un poco para explicarle cómo se utiliza esta tabla, ¿no? Estamos observando las figuras básicas y en la última columna estamos observando, o sea, me refiero a esta última columna, por ejemplo, estoy ubicado ahorita en la figura rectángulo, están ubicadas cuánto valen los momentos de inercia, o sea, ya están calculados. ¿Ves? Entonces, están allí expresados para ver cuánto valen. Entonces, fíjense, nosotros, por ejemplo, hicimos ahorita un ejercicio de calcular el momento de inercia de un rectángulo. O sea, que estamos efectivamente en este caso, estamos parados en este caso, en esta primera fila, pero lo hicimos calculando el momento de inercia respecto de su base. Es decir, en esta figura que estamos observando sería el momento de inercia respecto del eje X, porque deben observarlo aquí. Aquí está el eje X en la base del rectángulo. También me dicen que la base vale B, la base vale B. Por el otro lado del rectángulo
observamos el eje coordenado Y, ¿ok? Y observamos que la altura de este rectángulo es H, así como lo estoy señalando acá. Muy bien. Y también vemos el centroide del rectángulo, ¿verdad? Que bueno, coincide pues por supuesto con el centro geométrico de la figura. O también podemos decir con la intersección de las dos diagonales. Bien, ahí está ubicado el centroide. Entonces quiere decir que este eje X' y este eje Y' son ejes centroidales. ¿Ok? Son ejes que pasan por el centroide de la figura. Bien, entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Bueno, observamos que este primer momento de inercia tiene la barra arriba, ¿verdad? Dice I barra. Obsérvenlo acá donde estoy resaltando. I barra. Entonces, para nuestros efectos, I barra va a ser un momento de inercia, pero calculado respecto a un eje centroidal. Eso es lo que tenemos que tener claro en nuestro convenimiento cuando estemos desarrollando los problemas, en una evaluación. Tenemos que tener cuidado con la nomenclatura. Si yo leo un momento de inercia con la barra arriba, yo voy a pensar que es un momento con respecto a un eje centroidal. Cuidado allí con ese dato. Bien, entonces, en este primer caso, este eje centroidal también me lo indica que es el X'. Entonces, pudiéramos decir que este primer momento de inercia es el eje centroidal horizontal, el X'. Entonces, ¿cuánto vale allí el momento de inercia? Aquí está el valor. Vale base por altura al cubo sobre 12. O sea, no se parece al que nosotros calculamos ahorita hace unos minutos, porque el que nosotros calculamos era sobre 3, ¿cierto? En cambio, este es sobre 12. Entonces, no se parecen, ¿verdad? Entonces, por qué resalto este aspecto? Porque de repente habrán alumnos, ¿verdad? Que por su inexperiencia piensan que es lo mismo. Que si yo calculo, si yo tomo la inercia con respecto a un eje centroidal, es el mismo valor que si yo la tomo por un eje que pasa por la base. No, no es lo mismo. Sí importa por dónde está pasando el eje, qué tan lejos está respecto del área. ¿Ok? Entonces, aquí lo estamos observando. Por eso me detuve a explicar, para que vean que no es lo mismo. Entonces, este momento de inercia con respecto a un eje centroidal horizontal es 1/12. Base, altura al cubo. Bien, sigamos con el siguiente, este que estoy resaltando en este momento. Este sería un momento de inercia respecto a un eje centroidal, pero el vertical, el Y'. Fíjense que vale un doceavo de la base al cubo por la altura. O sea que tampoco es igual. Tienen que estar muy pendiente cómo cambió. Sigue siendo un doceavo, pero ahora el cubo lo tiene en la base. En el caso del eje centroidal horizontal, el cubo lo tiene es la altura. ¿Bien? Entonces, atentos allí. Seguimos. Este que estoy, ya, voy a tratar de agarrarlo mejor. Ok. Ajá. Este que tengo resaltado en este momento es el momento de inercia respecto a un eje X. En este caso, cuando nosotros observamos la figura, nos percatamos que el eje X pasa por la base del rectángulo. Entonces quiere decir que este momento de inercia que tengo resaltado en este momento
si coincide y es el que nosotros calculamos hace unos minutos. ¿Ok? Un momento de inercia respecto a un eje que está en la base del rectángulo. Ese resultado, si no me falla mi memoria, dio un tercio de la base altura al cubo, igual que aquí. ¿Eh? O sea que lo hicimos bien. Hicimos el cálculo correcto. Pero bueno, como les había dicho, que ya el cálculo de los momentos de inercia de estas figuras básicas, ya eso está tabulado, ¿eh? Entonces, por eso existe esta tabla, pues. Ya eso está tabulado para uno aplicarlo pues a otras situaciones más complejas. Bien, seguimos. Acá estoy resaltando el cálculo de un momento de inercia con respecto a un eje vertical que pasa por un lado del rectángulo. Entonces, igualmente es un tercio, pero en este caso el cubo lo tiene es la base, no lo tiene la altura como el caso anterior. Ok. Y además de eso, esta tabla me facilita el momento polar de inercia, pero este momento polar de inercia me lo da con respecto al centroide. ¿Ok? Eso es lo importante allí, con respecto al centroide. Entonces, un doceavo de la base por la altura y está siendo multiplicado por ese paréntesis. Ese paréntesis es la suma de los cuadrados, ¿ya? La suma de los cuadrados de la base más el cuadrado de la altura. Ok, entonces ya estamos claros de cómo es que se lee estas fórmulas que estoy resaltando acá en rojo. No son las mismas, no son iguales, hay que fijarse bien cuál es el eje que yo esté analizando en ese momento, en el problema que esté analizando, etcétera. Bien, vamos a ver la segunda fila de esta tabla. Es un triángulo, ¿ok? Este triángulo que estoy resaltando, observamos que indican el centroide, ¿ok? No, nos resaltan allí el centroide. Este triángulo tiene una base B y tiene una altura H. Ok. Además dice que el centroide se encuentra a una distancia de un tercio de la altura con respecto a la base. ¿Ok? Eso es lo que me indica esta nomenclatura aquí, ¿verdad? Que tengo allí dos ejes. El eje X', que es un eje centroidal, y tengo un eje X, que es un eje que coincide con la base del triángulo. Estos dos ejes son paralelos y observo que la distancia D que acabamos de ver ahorita en el teorema de los ejes paralelos, esa distancia D es esta que yo tengo resaltada en este momento. Es H tercio. Es decir, la distancia que hay entre el centroide y la base de este triángulo es un tercio de la altura. Bien, nos vamos a analizar la fórmula. Como en este caso, este triángulo solamente me están dando dos ejes horizontales, ¿verdad? Un eje centroidal, que es el X', este que estoy resaltando en este momento, y un segundo eje, que es el eje X, que coincide con la base del triángulo. Entonces, como tengo dos ejes nada más, entonces ellos me están facilitando solamente dos momentos de inercia. Este que tengo resaltado en este momento es el momento de inercia respecto de un eje centroidal, respecto de un eje equiprima. Y fíjense lo diferente que es la fórmula. Es igual a un 36avo de la base por la altura al cubo.
sea, bastante diferente a los demás que hemos venido revisando. Bien, el otro momento de inercia que me facilitan es con respecto al eje que pasa por la base, el eje X. Dice que es un doceavo de la base por la altura al cubo. Bien, entonces estamos claros cómo utilizar eso. Seguimos acá en el círculo, la tercera fila de la tabla, que es donde está la figura del círculo, y observen que me está diciendo en esta fórmula que estoy resaltando en este momento, me está indicando que tanto el momento de inercia respecto al eje centroidal X como el momento de inercia centroidal respecto al eje vertical Y son iguales, tienen el mismo valor, son iguales, se calculan con la misma fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Un cuarto de pi radio al cuadrado, no, radio a la 4. ¿Ok? Cuidado allí con alguna confusión. La fórmula es un cuarto de pi por radio a la 4. Bien, los dos momentos de inercia centroidales, es decir, los dos momentos de inercia que son calculados respecto a los dos ejes centroidales. Muy bien. Y luego me facilitan una fórmula que es el momento polar de inercia, J sub cero. O sea, el momento polar respecto al punto cero. Entonces, eso es igual a un medio de pi radio a la 4. Esa sería la fórmula. Bien, vamos a ver las otras tres figuras. Ahí las tenemos. Entonces dice, un semicírculo, acá lo tenemos, semicírculo. Fíjense que un semicírculo tiene el centroide una distancia por encima del diámetro, ¿verdad? Un poco por encima. No coincide con la mitad de la altura, ¿verdad? Con la mitad de la altura desde acá, desde esta línea de referencia hasta acá con el eje X, la mitad no, no es la mitad exactamente, ¿verdad? Pero sí nos indican de un punto que es el centroide de la figura. Bien, este círculo o semicírculo pues tiene un radio R. Ok, y este eje Y vendría a ser un eje centroidal, porque pasa por el centroide. En cambio, este eje coordenado X no es centroidal, porque ese eje no pasa por el centroide de la figura plana, que en este caso es un semicírculo. Entonces, muy analíticos con estos temas, muy concentrados, tanto en sus horas de estudios personales como al momento de la evaluación. Bien, entonces, ¿qué nos dice la primera fórmula? Nos dice que para un semicírculo, los dos momentos de inercia con respecto al eje X, con respecto al Y, valen lo mismo, son iguales. ¿Y a qué valor se refiere? A un octavo de pi por el radio a la 4. Bien, posteriormente nos dan el momento de polar de inercia, ¿no? Sería esta fórmula. Y bueno, nos dicen que es un cuarto de pi radio a la 4. Luego, en la segunda fila de la tabla, nos están hablando de un cuarto de círculo. Nos dan la primera fórmula, coincide bastante con la fila anterior, ¿verdad? Estamos viendo ahorita cuando es un cuarto de círculo, pero la fórmula coincide bastante cuando es un semicírculo. Fíjense que se repite la situación de que los dos momentos de inercia son iguales, alcanzan el mismo valor, y el valor es un 16avo pi radio a la 4.
sea, es la mitad de este que está aquí, lo cual coincide, ¿no? O sea, lógicamente, pues, eh, coincide con que sea la mitad, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque arriba es un semicírculo, en cambio abajo es un cuarto de círculo. O sea, la figura que está abajo es la mitad de lo que está arriba. Entonces, si usted le aplica también ese criterio de dividir entre dos la mitad al momento de inercia, le coincide. Sí, sí coincide. Un octavo entre 2 es un 16. Y acá tenemos el momento polar de inercia, que también ocurrió lo mismo, ¿no? Se divide entre 2 y coincidió. Ok. Y la última figura es una elipse, ¿verdad? Si recuerdan un poquito de cónicas, no sé si vieron eso en la primera matemática que se ve cuando uno ingresa a estudiar ingeniería, uno ve cónicas. Entonces, cuando uno ve ese tema, ese objetivo, se refiere a cuatro figuras que supuestamente se generan con la intersección de un plano con un cono en el espacio. En el caso del elipse es un plano con un cono y de esa intersección pues surge esa curva, esa figura que conocemos como elipse, que esa elipse maneja dos distancias. Ok, y esas dos distancias tienen que ver con los dos ejes. Hay un eje mayor y hay un eje menor. Entonces, observando la figura, el eje mayor viene a valer 2A, ¿verdad? Porque el eje mayor, que es el más grande, debería ser esta distancia que yo tengo resaltada en rojo. Eso es el eje mayor. O sea, ¿cuánto vale ese eje mayor? 2A. Porque fíjate que aquí la mitad del eje es A. Entonces, si yo tomo el eje completo, sería 2A. ¿Ok? Bien. Y el eje menor vendría a ser esta distancia. Esta que les estoy resaltando acá. ¿Ok? Ese es el eje menor. Entonces nos están diciendo que la mitad de ese eje vale B. Entonces, si yo tomo el eje completo, debería ser 2B. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos, bueno, en la figura observamos que el eje Y que colocaron acá es un eje centroidal, porque está pasando por el centroide de la figura. Y el eje X también es centroidal, porque está pasando por el centroide de la figura. Bien, entonces la primera fórmula, efectivamente, pues nos la colocan y su X barra, es correcto. Entendemos, según nuestro acuerdo, que barra es que es un momento de inercia centroidal, como es en este caso. Entonces, en este caso es el momento de inercia respecto a X. A X eje centroidal. Va a ser igual a un cuarto pi A por B al cubo. Bien. Luego me colocan el momento de inercia centroidal con respecto a Y. Y es bastante parecido. Un cuarto de pi por A al cubo por B. Bastante parecido. Solo que el cubo pues lo pasaron a al otro término. Y finalmente me dan el momento polar de inercia. ¿Ok? Bien. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para poner en práctica esto del teorema de los ejes paralelos. Entonces vamos a leer el enunciado. Para la siguiente figura, determinar el momento de inercia y doble A. Les he colocado la frase, el subíndice, perdón. Le he colocado el subíndice doble A, como para que traten de fijarlo más en su mente, lo relacionen más con la figura cuando estábamos introduciendo el concepto del teorema, ¿verdad? Este, este nuevo conocimiento del teorema de los ejes paralelos.
Entonces doble A viene a ser el eje cualquiera. Ese es el que llamamos doble A. Bien, entonces dice que vamos a determinar el momento de inercia I doble A de un área circular, allí estamos viendo el área circular, con respecto a una línea doble A tangente al círculo. Bien, entonces ya allí me ha dado algunos datos hasta ese punto pues del enunciado. Porque, bueno, ya me ha dicho que el área es un círculo, área circular, y también me está diciendo que el momento de inercia yo lo voy a calcular es respecto a una línea tangente al círculo. Y que, bueno, esa línea tangente pues la hemos llamado doble A. Yo acá en la figura también lo he hecho. Aquí lo podemos ver, se los estoy resaltando. Doble A es esa línea tangente respecto de la cual debemos calcular el momento de inercia. Bien, yo he colocado acá entre paréntesis una nomenclatura para que lo tengamos presente a medida de lo posible y no se nos olvide. Entonces, cuando leamos I su C, I su letra C, I su C. Eso significa para nuestros efectos momento de inercia con respecto a un eje centroidal. Bien, al observar la figura, bueno, claramente pues sabemos que el centroide coincide con la figura, con el centro geométrico, ¿verdad? Es el centro del círculo, es el centroide. Observamos que allí pasa un eje coordenado, ¿verdad? Que sería esta línea pues que estoy señalando. Ese sería un eje centroidal. Y la distancia que hay entre ese eje centroidal y el eje doble A, esa distancia es una distancia T. ¿Ok? En este caso, estoy señalando allí en la figura que esa distancia D coincide con el radio de la circunferencia. Entonces usted puede trabajar este problema como D de distancia o puede trabajarlo con R de radio. Sería el mismo resultado. Bien, entonces habiendo analizado la figura y habiendo analizado el enunciado, vamos a iniciar la resolución de este pequeño problema. Entonces dice, aplicando el teorema de los ejes paralelos, tenemos que, bien, ahí tenemos el teorema de los ejes paralelos aplicado a este caso en particular, a esta figura circular, a este caso, a este problema. Entonces dice, momento de inercia respecto a doble A. Ese es el que nos están pidiendo. ¿Ok? Sí, no hay ninguna sorpresa, pues coincide que es la incógnita, es el que nos están pidiendo. Chévere. Vamos a ver qué más datos tenemos aquí. Entonces, luego de la igualdad, en el segundo miembro de la ecuación, tenemos I sub C, es decir, el momento de inercia respecto del eje centroidal. Allí lo tenemos. Y luego el famoso más producto, el A que es el área, y D cuadrado que es la distancia entre los dos ejes paralelos al cuadrado. Revisamos en la tabla las expresiones para el área y para el momento de inercia centroidal. Entonces, en las tablas que hemos visto, vamos a revisar esos dos valores, por cuánto los vamos a utilizar. Entonces, el área y el momento eh, de inercia centroidal. Bien. Eh, Vamos a verlo. Ok, en este caso, en esta tabla, vamos a buscar el círculo. Está de último. Esa es esta figura que estoy resaltando. Y aquí lo que vamos a ubicar es cuál de esas fórmulas es la que yo necesito hallar. Entonces, fíjense, estas
dos momentos de inercia que me están presentando acá, de los rectangulares, me refiero yo. Los dos son centroidales, porque los dos tienen barra arriba. Y además de eso, los dos tienen el mismo valor porque dice igual, pues. Entonces, los dos momentos centroidales valen lo mismo, tienen el mismo valor. Dice que I sub X es igual a I sub Y. Ok, valen lo mismo. ¿Y cuál es precisamente ese valor? Un cuarto de R, perdón, un cuarto de pi por R a la cuarta. Ese sería el valor. Entonces, tengámoslos por allí presentes que vamos a volver a la lámina para corroborar. Bien, entonces con esta tabla que acabamos de visualizar, yo lo que he determinado es el momento de inercia centroidal. Eso fue lo que determiné. Ahora falta ver es el área de la figura circular. Ese es el área. Bueno, entonces vamos a verlo acá. Esta tablita nos ayuda. Esta fue una tablita cuando estábamos aprendiendo a calcular los centroides. Esta fue la tablita que yo les mostré. Entonces, esta tablita nos sirve porque aquí están las áreas en la última columna. Por eso es que la vamos a seguir utilizando para ver el área. Bien, entonces aquí les estoy resaltando el semicírculo y ahora le voy a resaltar cuál es el dato que estoy calculando, que yo requiero, cuál es el dato, la fórmula. Y es el área. Y entonces ahí yo la tengo, pi por r al cuadrado sobre 2. Pero recordemos que esa fórmula es para medio círculo. Por eso ahí dice semicírculo, área semicircular. Pero yo la necesito es para un círculo completo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Bueno, tomo ese valor de área, multiplico por 2. Porque si este es un semicírculo y yo lo necesito un círculo completo, lo que hago es que multiplico por 2. Al multiplicar algo de semicírculo por 2, estoy obteniendo el círculo completo. Entonces, si a esta expresión que está acá yo la multiplico por 2, me quedaría pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Entonces, volvamos a la lámina del problema y allí tenemos los dos valores consultados en las tablas. Este primer valor es la inercia centroidal. El momento de inercia centroidal. Un cuarto de pi radio a la 4. Más el área, ya sabemos que es pi por r al cuadrado. Ok, eso nada más es el área, ok, lo que está dentro del paréntesis. Me refiero a este sumando. Solamente esto que está dentro del paréntesis es el área. Y entonces ahora viene la multiplicación por diámetro al cuadrado. Pero el diámetro ya nosotros sabemos que es el mismo radio. Entonces podemos sustituir diámetro por radio. Bueno, diámetro, pues. Estoy utilizando la palabra diámetro, pero en realidad ya sabemos que esta D no es diámetro. Es la distancia que hay entre los dos ejes paralelos. Ok. Entonces, vamos al siguiente paso, que sería efectuar allí unas simplificaciones en esa fórmula. Ok, fíjense que el radio al cuadrado por radio al cuadrado, pues obtengo radio a la cuarta. Y finalmente todo el resultado es 5pi radio a la 4 sobre 4. Ese sería el resultado. Y bueno, hasta aquí sería la clase que les he preparado para hoy. Entonces, si hay alguna pregunta, de lo contrario, pues que tengan buenas noches y nos vemos en la próxima clase. O mejor dicho, nos escuchamos en la próxima clase.
Bueno, que descansen, pues, y feliz fin de semana. Vale, profesor, igual descanse. Buenas noches. Ok.